Fotum. Fotum. Elun malaya fimi ni kompaya lengan. Elun malaya fimi ni no paya alti fio le ufuengan. Al kitun maya eyu tamisungu papai. Kintu kasiyem che pekipiam kelapang tapitati. Tufache sungu muteko ifi tanyi panon. Ka kaleke fui sungu reichimo. Heleke la fui. Nyeke la fui tamalal. Long komangin kelapang tanyi chawenvel. Hacen kulchemipiam. Femeu te papai, puente chemo. Te faingan rume nyua ke chenge faingan. Refrul pakela faingan kinyuan kan rume. Tanyi mapumeu. Mangin longkole fui veimo. Ini rume chatu ke la fayu tanyi raki fameu. Menapo ke le fui tanyi asa mafiel tawaiki safle ref kinye toromu tur ke le fui tanyi newen pingegi. Kafe machirita kalkunge tu que fui fenteñi newanyanmo. Si uno quisiera describir la situación que se vive acá en Ningulumá, por ejemplo, es de una paz armada. Eso es porque, por una parte, el Estado de Chile declaró provincia chilena, ¿no?, bajo el nombre de la Araucanía o provincia de Arauco, los territorios que nunca habían pertenecido y que mediante parlamentos siempre se habían mantenido, ¿no?, con una línea fronteriza que lo delimitaba y separaba las potestades de cada nación. ¿Cuál es la geoestrategia mapuche en ese momento? Hay una frontera que es el río Biobío. La forma de proceder para tratar, negociar, conversar o acordar son los parlamentos. Por lo tanto, aquí no vale que el Estado demarque, sin la voluntad de ellos, una provincia de su territorio a nombre del Estado de Chile. No tiene cabida en la racionalidad, en la tradición política de los mapuches de la época. O sea, el Estado estaba transitando como si estuviera en su país, en un país completamente ajeno. Y eso los mapuches lo estaban resintiendo. La actitud de este Mañil Bueno fue apostar a la paz. Petingi la non mangin natumur kita ni pufotum. Wewne kilman. Wewleta puwenka. Wenyeka mapungaiman. Nampia weta huita man puchoyin. Pirke fiengan. Mai, fe main tati. Inkain pe inta mapu. Pirkita chipukonan. Feishimeu piam kelapang. Pichin mumten rungali tanyi chau. Rangi mawidan tumu el mefi tanyi kimngen mam cheu tanyi rungal kelen chilongko. Ni chau reke irto fentepun weichare ngofingan kisuengan kafe mochi. El sé que fui tafachi puin ka kafe mochi. Kepa anam merkefi men tapu waria yin malal tukumael tawakareke. Pike fui tanyira ki fam ta kelapang. Kom tami kunyam lelo lafkenmu. Kom tami kulin manlelo wachun mawidamu. Ru family tay rupan wisake sumamel. Malaingan seme. Kemehayu Rume wisake sumamel. Malain au kan sumamel rupain. Chuntechi kutanga umur chi rupain tahi. Malafui taing rufortapi ukek noail tache ka nganesa mail ni chumngechi chumku noail. Welo kom kinyewan terekelai tarakitham leliu kelai tapon itu piuke mutache. Welo kelapang newan piuke kenoi.
fei tañi puche fei ta tumuye tu que feyo. Te fata calcu anchi malenta ni ahí. Fei muta lika que la fita tralca calika que la fita pu gobierno pinge tu que fui. Quilapán hereda todos los nexos políticos, él también ayudó a construirlo, él era el huerquén de su padre, junto con otros más, le tocó ir al Puelmapu, conversar con Calfucura, Purán, Pincén y otros más para efectos de colaborar en una posible enfrentamiento, ¿no? A gran escala en contra de ese mundo Winca. Entonces, es un sujeto que no le queda otra opción. E intenta usar la política dentro o al interior del mundo mapuche para, obviamente, crear vamos a decir, una disposición común, transversal a los mapuches para actuar unidamente frente a ese proceso de invasión. Seula luta mangin akui piam kinye rei oriel antual pinger que fui. Feita café muchísimo tu cupa fiesta que la pan. Wiño se umatu fineta kinye que we estado mayor pirkefi. Welu café muchi kinye que pu mapuche que yugon tu que fui tapu chileno winka kaiñetu ulu Manuel Monengan. Feita chica que lupu chileno acento la fi chidumu fei kisuengan rume poyene fui mapuche mapo ka tañipu kulinten ka reingan ni mantu na mafiel rengal con klechi pu ligen ka kuifike washakel lu entun meu pemuechi nga litui te fachi utawaisan peimo pemuechi witrain pram yaingan porque waria mulchen le buka angol. O sea, estamos hablando de una expansión ya no tan solo para castigar un hecho y volver, sino con la intención luego de ir corriendo la frontera. Desde el año 1859, agarra fuerza en 1860, y así, ¿no? Año tras año y década tras década, hasta llegar a la consumación de la misma en 1884. Entonces, ese es el contexto que le toca asumir a Quilapán. Quilapán kamen en eso a mí chumeken en feita kiñeulin fil que tal mapu kamei. Emuechita weungela ya impirkita nyakikam. Fei wichama pui une amoi wilible tungur pufi tipuche malelu tolten inaleufu ka mulei soy wilible waldi aptapuwi ka kun coche mu malelu sorno ple feula amoi pewel mapomeu ka muy lafken mapoble putun cipantu paitani rapum cemeken perum norlai tagum welu trawuler ki meli warang kawai chafi pechimumten ye pengen ya fluta fentechi trapum che wicha feken ka antemo wiño pengen watulai Quilapán va a tener que asumir que era un tránsito histórico traumático para una sociedad. Podríamos decir que su padre murió viendo a su sociedad
en su comportamiento independiente, en que se negocia la política, en que se emplea la guerra tácticamente, pero es la política la que obviamente usa las relaciones. A Quilapán le toca ver cómo eso se desmorona y cómo a él y su generación, hijos, ¿no?, de estos grandes constructores de la paz, de esta tradición política del Parlamento, tienen que nuevamente volver a las armas para la definición, en este caso, de un nuevo escenario para la negociación política. Feinga kuiti antu malo kontu me afiel tiachipu winka. Iman kimni man kai chumke fel tapu mapuche kuifi konape ukewael ka lekanoel femnechi weichanmo wirar ke feingan afafa kuno ke feingan chumnechi alkedina fuichi afafan peichimo hamu fulenyi malon moangan welu wenumapu au kin kon pelaya fuichi afafan welu femlai alken ngelai puma puche winyol kawelu tingan pitulaingan weichayal norlai chi sunguchi yikatingan chi kimfalai Newen que fuin refem nechi que wayael. Weu que fuin tapuinka. Welu feulat fachi puinka ref nio fuin talka. Fenten talka. Inchin feitania fuin re waikimten witrue mamal witrofilfel. Kaki nyeke talka mlega fuin mai. Welu alipichin feimuta ref poulaya fuin. Entonces, como esto se acompaña de violencia, se acompaña de guerra, se acompaña de escarmiento, se acompaña de despojo, de mucha muerte, ¿no? Porque además a la fuerza militar lo acompañan las fuerzas civiles, lo que se llama la milicia. Y la milicia actúa a veces con otros códigos. Y el saqueo, la violación, las quemas de siembras, de rucas, si bien en la estrategia del ejército, muchas veces también las consuman estos grupos civiles, a los cuales se les ofrece un botín de ganado o un botín de la platería o un botín de lo que sale de los cementerios, ¿no?, que entre otras cosas saquean también, aparte de la misma gente. Hay que hacerse la idea de que el terror de Estado, y ahí vemos terror de Estado, ¿no?, en esta guerra contra una sociedad que se tiene que defender, ¿no?, a través de la guerra, pero que no es una sociedad hecha para la guerra en el sentido de que tiene un brazo armado, un ejército, etc. Empieza a ver, ¿no?, cómo este escarmiento material, este escarmiento, digamos, de vida humana, se les viene encima y los deja entre la espada y la pared, donde tienen que decidir, ¿no?, si resistir y por tanto escuchar a Quilapán, que es uno de los voceros de esta resistencia, o huir, porque eso es lo otro. Hay mucha población que en ese periodo de 1860 en adelante empieza a desplazarse. Amulechi kiñe waranka pura pataka regle marichi pantumu Quilapán Trawol riche kiñe trawon entui long coche bele kiñe comante zungui feichimo chumwechi je kanpe ukinta che kuifi chumwechi ta ni mongalen fante puangan feita hinkain penye da in mapu pirki da in maputa tui fiu bele
fei pleta tukli ta in mapu. Fentepun kemen en tuita nying cham. Kinya keche ngemang machipai. Fei chimo, fei chi tawalun mau. Matenta penyawa ita Kilapan. Fei kan te pe ufalu atulai. Kainche, fei chimo matenta komelen pefin. Quilapán es el chivo expiatorio. Es el sujeto que hay que acabar. Es el sujeto con el cual no hay que juntarse. Es la persona a la que no se debe escuchar en los carteos, en las conferencias, en todo, ¿no? Se le está diciendo a la gente: no te juntes, ni vayas, ni escuches, ¿no? Los consejos de ese rebelde, y empiezan todos los epítetos, ¿no? Negativos hacia su persona. Tifu pingechi wasa kuchanta ye yu Kilapan. Fei chi kuchanta kuntoyo. Puwenteche, inanya ka fui Kilapan tanye sungu. Tipu inka fei chi anum lutemuku waria. Malo kon tu fuingan. Welu pulay ni nawanangan. Kamachimu amuli tante. Unemuta inafamla fuin ta inchuman. Ta inchumlen. Welu rupali chitipantumu kame inasame ula. Emi kakimni emi tapi. Saimu lian no amta meliman tafamu. Fempunungan no lian iman tamalila ya fui mentafau. Juana Malén fue la segunda de las 3 esposas que tuvo Quilapán. Era hija de Faustino Quilahueque, uno de sus aliados huenteche. Brindó su testimonio en la primera década del siglo XX a Manuel Manquilef y Tomás Guevara. Tenía cerca de 80 años y vivía en Perquén. En 1912, su relato junto al de otros Pulamien se publicaron en el libro llamado Las Últimas Familias. Quilapán y Mañil fueron enterrados en algún lugar cerca de Sulof, en los alrededores de la actual comuna de Lautaro. Nadie sabe dónde exactamente. Se hizo así para que los chilenos no profanaran sus tumbas. Se creía que de hacerlo podrían apoderarse de sus cualidades. Sus espíritus permanecen en nuestra Mapu. Se dice que si los buscamos, los encontraremos.